Reptile wins. Fatality. Hola amigos del YouTube, hoy les traigo un especial de Halloween atrasado, pero lo importante es que lo saque y como hice una promesa a unos amigos contaran historias de terror conmigo. Tú empiezas, Nirmax, eres especialista en esto, mientras iré a mi cuarto a llorar y me taparé los oídos para no escucharlos porque estas cosas me dan miedo. La historia que me tocó contarle se llama La Ouija. Para los que no sepan, la Ouija es un tablero donde se puede hablar con espíritus de más allá. Empiezo. Esta es la historia de lo que me pasó con la Ouija cuando tenía 10 u 11 años a lo sumo. Estaba fascinada con las historias de terror y sobrenaturales, al igual que mi mejor amiga, Almudena. Solíamos hacer largas caminatas al anochecer mientras su madre nos contaba historias de miedo. La mayoría de las veces eran películas de terror que nosotras, por nuestra corta edad, no habíamos tenido la oportunidad de ver. Otras, se trataba de leyendas urbanas y relatos que se iba inventando sobre la marcha. Ouija CP Argentina.jpg Super añadida por Super. En una ocasión decidimos hacer espiritismo. Habíamos oído muchas historias sobre gente que había hecho espiritismo y se les había revelado su futuro. Como aquel hombre que preguntó sobre su muerte y se le dijo la fecha y que un camión sería la causa, y cómo el hombre había evitado salir de su casa el día señalado y tropezó con el camión de juguete de su hijo, desnucándose y muriendo en el acto. O como unas chicas habían intentado hacer una especie de tabla Ouija con un libro y unas tijeras y las tijeras habían cobrado vida y se habían clavado en el pecho de una de las asistentes que se había reído del espíritu que se les había manifestado. Pero todo aquello sonaba a cuento chino, para dar cierto atractivo a un juego de sociedad decadente, por lo que no le dimos importancia. Así que confeccionamos nuestro propio tablero Ouija, con un papel y dibujando circunferencias con un vaso. Pusimos todas las letras del alfabeto, una interrogación, un sí, un no y un círculo vacío donde colocamos el vaso. Éramos tres, Almudena, su madre y yo. Al ser invierno, nos pusimos cerca del fuego, al lado de la chimenea. La madre de Almudena preguntó si había alguien en la habitación que quisiera ponerse en contacto con nosotras. Al principio no pasó nada, todas mirándonos con cara de póker, expectantes, cuando de repente el vaso comenzó a hacer círculos. Almudena pensó que su madre estaba haciendo trampa para asustarnos, y así le dijo, por lo que la madre quitó los dedos del vaso invertido y este se siguió moviendo. Yo sé que yo no lo movía, pero me quedaba la duda de que fuera Almudena. Tampoco quise hacer la prueba, estaba entre asustada y excitada porque aquello estuviera sucediendo. El vaso, tras muchas vueltas, acabó parando en el sí. Entonces la madre preguntó si provenía del cielo o del infierno. El vaso siguió haciendo círculos durante bastante rato hasta que se posó en la I. Siguió en la N, y ya estaba claro lo que iba a seguir. Así que la madre dijo que antes de que lo dijera del todo había que echar al espíritu, y Almudena, algo nerviosa, le chilló a su madre que por favor no la asustara más. La madre de Almudena entonces dijo vete de aquí y no vuelvas más, y en ese instante hubo un fogonazo en la chimenea, y el vaso estalló en 1000 pedazos sin que se hubiera caído al suelo ni nada. Nos quedamos las tres muy nerviosas por lo sucedido, pero el padre de Almudena nos dijo que tal vez el vaso estaba muy frío cuando lo habíamos cogido de la cocina y que después, al estar tan cerca del fuego, había estallado por el cambio de temperatura brusco. En cuanto a que el vaso se moviera, cabía la posibilidad de que inconscientemente, alguna de nosotras lo estuviera moviendo, o incluso que con la energía que desprendíamos se pudiera desplazar por una superficie lisa. Han pasado muchos años, pero por si acaso ya no hemos vuelto a practicar espiritismo. Es una cosa muy seria con la que no se debería de jugar. Ya volví y he decidido escuchar aunque sea una historia de terror aunque me dé mucho miedo. Creo que sigues tú, Antonio 777. La historia que contaré se llama La muñeca de porcelana. Sabel tenía solo 7 años y medio, pero ella podía tener todo lo que le gustaba gracias a su mirada de pena que les ponía a sus padres. Esa misma noche, la pequeña tuvo dificultades para dormirse ya que solo pensaba en su futura nueva muñeca. Incluso si tenía un brazo menos, era la muñeca de porcelana más bonita que había visto nunca. Ella tenía muchas, pero esa iba a ser la más bonita de su colección. A la mañana siguiente, Isabel desayunó viendo sus dibujos favoritos, como cada mañana. Había soñado tanto con su muñeca que tenía sueño, estaba cansada y ya no quería esa muñeca. Ya no le gustaba. Así que pasó el día enjugasada con otras cosas y no le recordó a su madre que tenían que ir a por la muñeca, porque ya no la deseaba. Llegó la noche. Isabel fue a acostarse al piso de arriba. Ella tenía miedo de estar arriba sola, así que su madre subía con ella y se ponía en la habitación de al lado a coser.
Una media hora más tarde de haberse acostado, una voz aguda despertó a la niña susurrándole al oído. Subo 1, 2, 3 escalones, la pequeña Isabel gritó asustada llamando a su madre. Mamá, hay alguien en la escalera que hace ruido. Su madre la tranquilizó diciendo que no había nada en absoluto. En cuanto la madre abandonó la habitación, Isabel volvió a oír ese susurro que le dijo subo 4, 5, 6 escalones. De nuevo Isabel llamó a su madre. Su madre le volvió a contestar que se tranquilizara, que sería el ruido del frigorífico. Pero la pequeña voz continuó subiendo las escaleras. Subo 7, 8, 9, 10 escalones y ya estoy en el pasillo, repitió la pequeña voz con una risa sarcástica. A la mañana siguiente, la madre de Isabel se sorprendió de despertarse antes de ella. Pero pensó en las dificultades que había tenido para dormirse y pensó que estaría cansada. Pero transcurrida una hora le pareció raro que aún no se hubiera despertado, por lo que subió a ver cómo estaba su hija. La madre gritó con terror viendo a su hija ahogada en su propia sangre y apuñalada más de 17 veces, con el brazo arrancado y viendo a esa pequeña y adorable muñeca de la tienda de antigüedades con el brazo de su hija como sustituto del suyo. Bueno, creo que si las soporte el siguiente será con Sergio Metalik y contará la historia llamada La Llorona empieza ya. A mí me tocaba decir eso, bueno no importa empezaré. La historia inicia con los hermanos Beto y Kika. En ese momento Beto es acechado por un extraño ser. Sospechando de quién se trata, intenta alejar al espectro de su hermana. Sale corriendo y al llegar a la orilla de un río ordena a su hermana no acercarse. En ese momento Beto es raptado frente a los asombrados ojos de su hermana mientras se escucha el desgarrador grito de ¡ay mis hijos! Leo San Juan, Don Andrés, el alebrije y las calaveritas de azúcar finado y moribunda. Viajan a su siguiente misión en el globo aerostático que le heredara el difunto padre Godofredo. Apenas reconocen el destino, Leo lee la carta donde está la petición de ayuda para detener a la terrible Llorona. Recordando que su amiga de la aventura anterior podía ser de mucha ayuda, aparece Teodora. Después de aclarar que no es a ella a quien se refiere, desvanece para dejarlos con un clima terrible que crea turbulencia. Moribunda cae de la embarcación y alcanza a ser salvada por Leo mediante su inseparable Valero. Desgraciadamente el valiente cae irremediablemente. Es así como el grupo se separa. Mientras Leo aterriza en la embarcación de Kika. El resto termina en la isla de las muñecas. Leo despierta en la casa de Kika. Ahí es procurado por la mamá de esta y es ella la que le narra un poco acerca de la leyenda de la Llorona que azota al pueblo. Refiere de una humilde mujer con 2 hijos que vivía de la venta de flores. Un día la casa incendia y, por intentar apagarla, deja a sus hijos en la chalupa y a la deriva. Ayudada por el pueblo, encuentran a los pequeños pero muertos. No aceptando eso, aísla y se deja morir. También le dice que el padre del lugar investigó al respecto, con el fin de detenerla. Sin embargo desapareció en circunstancias misteriosas y de él solo tiene unas notas, mismas que le entrega. Don Andrés y el alebrije caen en la temida isla de las muñecas. Eso hace que un ejército de muñecos los ataquen, pero consiguen vencerlos. Al lograrlo liberan a un hombre que había sido prisionero del títere líder, mismo que cobró vida gracias a las lágrimas de la Llorona. Este último acepta ayudarlos a encontrar al espectro. Siguiendo las pistas dejadas por los apuntes, Leo deja la seguridad de la casa para ir tras la Llorona. Une a él sin consentimiento Kika, misma que ofrece ayudarlo. Él niega e inclusive trata de regresarla más. El hecho de extraviar un camafeo, donde hay una fotografía de su madre, acepta quede con él. Una mujer de blancas ropas y rostro tapado le muestra la joya y a continuación le habla. Como no entendiera lo que le dice, consulta a Kika, misma que traduce la pregunta de si era eso lo que estaba buscando. Aceptando que sí es, lo ataca la Llorona. La valiente pequeña alcanza a salvarlo y eso permite escapen juntos. A primera instancia logran evadirla refugiándose en el techo de una casa. Ahí Leo le agradece y le pide siga a su lado. Cuando bajan, él ofrece cacharla. Segura deja caer y es arrebatada por el espectro. Desesperado va tras ella mas la pierde. Entonces retorna a las notas que lo conducen a la iglesia, lugar donde el padre descubrió estaban sepultados los hijos de la Llorona. A mitad del trayecto se le une Teodora. No sabiendo cómo entrar, pues deduce que ahí está la Llorona, pide a Teodora la distraiga. Así la chica fresa consigue ser perseguida por el espectro. Leo entra y encuentra la guarida de la Llorona. En ese lugar están todos los niños que habían sido robados por esta. Con el regreso de la dueña opta por ocultarse y descubre con asombro que ésta no los lastima y al contrario, los procura y además los encanta sometiéndolos a un profundo sueño.
Escurriéndose logra rescatar a Kika y despertarla no sin alertar a la Llorona que, molesta, busca al enemigo. Para vencerla solo hay una forma. Yolchin debe ver la tumba de sus hijos, la cual se encuentra en una iglesia abandonada y en ruinas, perdida entre los canales de Xochimilco o la de Sudige. En ese instante ataca a Kika y Leo alcanza a reemplazarla antes de que le robe el alma. La Llorona eleva llevando consigo a Leo y lo deja caer después de haberle succionado la vida. Es salvado por sus amigos, mismos que no son rivales para la Llorona. En un último esfuerzo Leo suplica lea los nombres en los sepulcros. Reconociéndolos, la Llorona entra en crisis dejando su fantasmagórico aspecto. Al fin puede reunirse con ellos. Leo ve a su madre y se deleita con su voz. En la parte final, el pueblo agradece a Leo y a sus camaradas por haberlos liberado. El joven ansía regresar al pueblo cuando aparece el padre Godofredo mismo, que le informa de venir a Guanajuato porque Xóchitl había sido secuestrada por las momias. Bueno amigos, eso fue todo, espero le haya gustado, suscríbanse, comenten, denle manita arriba, hasta el próximo video amigos y feliz día de muertos y Ayoe.